Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos bendiga con su paz, con su gracia. En esta tarde seguimos nuestra serie de mensajes que ya comenzamos hace unos cuantos domingos. El título de la serie es Prestado. Dios nos da realmente muchos tesoros que administrar durante nuestra vida en esta tierra. Y en esta tarde vamos a tocar una de las cosas más íntimas nuestras, más amadas nuestras, que es nuestra familia. Dios nos dio también una familia que administrar, y el título en esta tarde del mensaje es Una familia para la gloria de Dios. Y para mí realmente es un tema muy especial, en particular porque yo también soy un papá recién estrenado, ¿verdad? Y les puse ahí una foto de la familia, ¿verdad? Sí, pueden ver ahí qué belleza, ¿verdad? Y también mi esposa y mi hija son muy lindas también, ¿verdad? Claro que sí. Dios realmente nos bendijo con una familia hermosa y estamos agradecidos. Pero Dios también nos dio esta familia para administrarla correctamente, según su voluntad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y te invito a abrir tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. La familia es un tesoro que Dios nos dio. Dios mismo estableció la familia como la base de toda nuestra organización, nuestra sociedad. A cada uno nos dio también dentro de la familia algún rol en particular, pero en esta tarde no vamos a hablar precisamente de cuál es mi rol como padre o cuál es mi rol como hijo, sino que vamos a ver cómo nosotros como familia podemos dar gloria a Dios. Y vamos a leer este pasaje en el primer libro de Reyes 17, voy a leer del 8 en adelante. Es la historia, una de las historias sobre el profeta Elías. Dice así la palabra de Dios, versículo 8. Vino luego a Elías palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
dándole un poco de contexto a esta historia que acabamos de leer, el pueblo de Dios vivía en un momento de rebeldía, de mucha tribulación y una gran sequía, mucha necesidad. Por eso esta mujer también dice, por más que estaba en una región un poco alejada, ella dice también, solamente tengo un poquito de harina, un poco de aceite y después de comer eso probablemente vamos a esperar la muerte porque ya no hay nada. No hay más nada que esperar. Sin embargo, ahí fue el profeta Elías por orden de Dios. Y vamos a ver qué nos enseña este pasaje sobre cómo nosotros deberíamos administrar nuestras familias para gloria de Dios. Y el primer punto es, en esta tarde, nuestras familias son instrumentos para la obra de Dios. Nuestras familias son instrumentos para la gloria de Dios. Elías fue un gran profeta que Dios usó para demostrar grandemente su poder, su autoridad en momentos de mucha rebeldía, momentos de mucho pecado en medio de su pueblo. Y la historia de Elías es asombrosa. Pueden buscar el resto de su historia en este mismo libro, el primer libro de Reyes. Y es a este gran profeta a quien Dios le dice en los versículos 8 y 9 que leímos: vete a Sarepta de Sidón, mora allí, yo le di orden a una mujer viuda que te sustente. En primer lugar quiero resaltar, además de que la historia continúa, que Dios le envía a una familia que se encontraba en una muy difícil situación, tremendamente difícil. Esta mujer vivía en la total carencia de bienes materiales, probablemente junto a su hijo. No sabemos la edad del hijo, la Biblia no nos dice, pero sí sabemos que lo describe como un niño. Y tampoco tenemos mucha información acerca de quién era el resto de su familia, solamente se menciona a ella y su hijo. Se nos presenta un cuadro realmente triste. Una mujer y su hijo a punto de comer su última comida, para luego sencillamente sentarse a esperar la muerte. Era un tiempo de gran necesidad. Y tal vez para muchos de nosotros esta sea una sensación familiar y conocida. Algo que nosotros también pensamos de nosotros. Dios no puede usar mi familia. Dios no puede hacer nada con nosotros. Yo no tengo bienes materiales para servir a Dios. No tengo ni siquiera hielo para invitar a un tereré. Ya se me acabó la hierba hace mucho. No puedo ofrecerle nada a nadie. Dios no puede usarme a mí. No soy o no somos como familia lo suficientemente buenos como para que venga acá alguien en nombre de Dios y menos para ser usado por Dios. Sin embargo, aparece en esta historia una familia que no tiene nada de familia modelo. No tiene nada de una familia a la cual nosotros podamos tal vez envidiar. Estaban en plena desesperación, en completa carencia. Y sin embargo es ahí a donde Dios decide enviar a su siervo, a ese hogar. Y en este punto quiero mencionar por ahí, si alguien está anotando, un principio claro, tal vez el único que voy a mencionar así de manera muy clara, de administración de nuestras familias. La voluntad de Dios está por sobre nuestras familias, por sobre el amor a nuestra familia. Y este es un punto muy complicado, muy difícil de aceptar. Pareciera incluso decir que la voluntad de Dios es más importante que mi familia. Pareciera ir en contra de todo lo que esperamos de Dios, en contra de lo que esperamos de la vida en general, incluso en contra de lo que pensamos de Dios mismo, que Él nos diría acerca de nuestras familias, incluso contra nuestra propia lógica del amor. ¿Cómo podemos afirmar que la voluntad de Dios tiene que estar por sobre nuestra familia? Que tengamos que darle más importancia a lo que Dios nos dice que al amor que podamos tener a nuestra familia. En este pasaje vemos que Elías, el profeta, va y dice por orden de Dios a la mujer: no tengas temor, haz como dijiste, pero haceme a mí primero la comida. Primero a mí y luego para ti y luego para tu hijo. Esto realmente no pinta bien si queremos ensalzar acá la figura de la familia. Nuestro razonamiento por lo general va algo así: Dios me dio la familia, Dios me dio mi familia o Dios me puso en una familia. Dios nos dio esa familia, Dios nos mandó cuidar esa familia. Incluso podemos decir, Dios sembró en nuestros corazones un amor incomparable hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros
padres, hermanos, incluso personas que viven alrededor de nosotros que no son precisamente parientes cercanos ni nada, pero los tenemos como nuestra propia familia. Dios mismo puso ese amor en nosotros y ahora pareciera decir, no, yo soy más importante que ellos, amame a mí más que a ellos. Pareciera que Dios incluso podría estar haciendo como un juego con nosotros. Pero cuando analizamos la Biblia, encontramos que Dios en varias ocasiones, en muchas ocasiones, nos dice claramente, afirma claramente que su voluntad está por sobre todo lo que nosotros podamos tener en esta vida, incluyendo por sobre nuestras familias. Eso no es un secreto. Dios lo dijo claramente, contundentemente. Y hay varias historias en la Biblia que nos muestran esto. Si leemos la historia de Abraham, el padre de la fe y amigo de Dios, leemos en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La historia continúa y sabemos que finalmente Dios detiene a Abraham de ofrecer en sacrificio a su hijo, a quien amaba. Y el nombre de Dios es glorificado en la fe de Abraham, dentro de su propia familia. Y luego de esto, Dios hace promesas maravillosas a Abraham. En el versículo 16 del mismo capítulo dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto luego de que Abraham no le negó su hijo al Dios quien se lo había pedido. Si pasamos al Nuevo Testamento, en Mateo 10 encontramos a Jesús enseñando y él dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dijo el propio Señor Jesús. Y en la historia que estamos leyendo del profeta Elías, vemos que el profeta ordena a la mujer, no tengas temor, prepara la comida, pero primero para mí. Porque sí, Dios lo dijo, primero para mí y luego para ustedes, para vos, para tu hijo. Dios nos muestra claramente que en el orden de prioridades, su voluntad está por sobre nuestras familias. Y esto es algo duro para nosotros, no nos gusta escuchar. No queremos escuchar esto, pero sin embargo eso es lo que dice la Biblia. Ahora aquí debemos aclarar algo y resaltarlo. Dios nos manda a amarlo a Él más que a todo en esta tierra, más que a todas nuestras posesiones, más que a nuestra propia vida, más que a nuestras propias familias. Pero esto no significa que debamos faltar a nuestras obligaciones para con nuestra familia. Familia que finalmente fue Dios mismo quien instituyó, fue Dios mismo quien nos dio. Cada vez que vivimos dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios nos dice, podemos estar seguros de que nuestras familias van a estar siendo bien cuidadas, bien atendidas, bien sostenidas y mejor cuidadas de la que probablemente nosotros podríamos lograr. Dios nos puede cuidar mejor que lo que nosotros podemos cuidar a nuestras propias familias. Dios, al decirnos, amame más a mí que a todo lo demás, incluso a tu familia, no está tratando de destruir o menospreciar la familia. Todo lo contrario. Él está tratando de usar nuestras familias para su gloria y para el propósito final con que Él la instituyó. Dios se glorificó en la obediencia de Abraham. Eso lo vemos claramente en la Biblia. Dios se glorificó también en la obediencia de esta mujer viuda en Sarepta. Dios se glorificó al entregar también su propio hijo por nosotros, cuando no lo merecíamos.
Y la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros también poner nuestros hogares, nuestras familias a disposición de Dios para que Él haga su obra con nosotros? Para que use nuestro hogar como un instrumento para su gloria. Lo que muchas veces hacemos lastimosamente es cerrar nuestros hogares completamente, herméticamente, que nadie entre. Lo que yo junto para mi familia, lo que Dios me da, yo voy a reservar solamente para mi familia. Y no estoy hablando de sacar el pan de nuestros hijos para darlo a alguien más, sino como familia decidir nosotros vamos a servir a Dios con todo lo que tenemos. Ese es el propósito que Dios le da a nuestras familias, que pueda ser instrumentos para su gloria. Así que vimos en primer lugar entonces que las familias son un instrumento para la gloria de Dios. ¿Qué más encontramos en este pasaje? Nuestras familias no son solamente un instrumento para la gloria de Dios, son también recipientes, vasijas contenedoras de la gloria de Dios. La obediencia familiar produce sustento, y esto es un punto principal que tenemos que tener presente. La obediencia familiar produce sustento. Aunque sabemos que Dios nos sostiene a pesar de nuestra infidelidad para con Él. Cuando una familia se propone ponerse a disposición de Dios, los resultados realmente pueden ser asombrosos. Ahora, si el mensaje termina acá, probablemente alguien puede salir y pensar, bueno, yo le voy a servir a Dios y seguro que no hace falta ni que trabaje más porque Dios me va a sostener. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra? También vemos en la historia que la situación de esta familia, estando el profeta ahí, empeoró. Aún en las familias más devotas, más creyentes, más fieles, se presenta la enfermedad y también se presenta la muerte. Y esto también es parte de la vida de fe. Y en este punto quiero resaltar que la obediencia familiar produce vida. La obediencia familiar puede y produce vida. Y esta es la vida abundante que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesús. No es la vida abundante que el mundo ofrece, no es la vida abundante que nosotros tal vez podamos imaginar para nosotros mismos. Es mejor que eso, pero vivirla no es una tarea fácil. No siempre es divertido y muchas veces probablemente va a ser muy doloroso. Tras la muerte de su hijo, la viuda de Sarepta le dice a Elías: ¿viniste a recordarme mi pecado? ¿Viniste a castigarme por las cosas que hice? ¿Por eso viniste a mi casa? ¿Viniste para hacer morir a mi hijo? Eso fue lo que le preguntó esta mujer en su dolor. No podemos ni imaginar la angustia de esta mujer. Pero me parece aún más notoria la reacción de Elías. ¿Qué hace Elías? En el versículo 20. Tomó a él al niño y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Ya Elías había anunciado que toda esa región estaría en una gran sequía, en grandísimos problemas. Y ahora él dice: Señor, ni siquiera a esta gente que me está hospedando puedes bendecir un poquito. Ni siquiera a ellos puedes ayudarles, aunque sea un poco. ¿Cuántas veces los siervos de Dios, pastores, maestros o cualquier persona que quiera consolar a alguien, realmente nos quedamos sin palabras ante las calamidades de la vida? Que suceden también a familias que aman y que obedecen a Dios y que sirven al Señor con todo su corazón. En ocasiones llegan las enfermedades y llega también la muerte. En ocasiones las decisiones de otros destruyen nuestro bienestar y nos quitan la paz. ¿Qué nos dice el Señor acerca de esto? Si seguimos la historia, en el versículo 21 encontramos que Elías se tendió, dice, sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó, dice, la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa
y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. ¿Qué pasó? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este durísimo momento que pasó la viuda de Sarepta fue también su momento de conversión. El momento en que sus ojos fueron abiertos ante un Dios que realmente estaba con ella en ese lugar. Esto es Dios obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, tal vez usando a miembros de nuestras familias de maneras que nos rompen el corazón, pero sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y mucho más alta, mucho más elevada de cualquier cosa que podamos nosotros imaginar, mucho más elevados que nuestros pensamientos, que nuestros propósitos, que lo que nosotros podamos querer para nuestros seres queridos. Esta mujer había visto por muchos días el milagro de la multiplicación de los alimentos. Muchos días ella comió el profeta, comió su hijo, muchos más comieron. Y estaba viendo eso. Tenía al profeta de Dios viviendo en su propia casa, dice la Biblia. Pero fue necesario que su hijo muriera y resucitara para que se produzca una transformación en su vida. ¿Cuán doloroso fue para ella este momento? ¿Por qué esperar a que las catástrofes toquen a la puerta de nuestros hogares para abrir la puerta de nuestros corazones de par en par a nuestro Dios? Muchos de nosotros ya presenciamos su bendición, su provisión, su obra poderosa en quienes nos rodean, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Y sin embargo, a veces queremos esperar, postergar nuestro compromiso con Dios hasta el momento en que alguna catástrofe terrible suceda y luego decir: ahora recién veo. Y el desafío es no esperar a ese momento. Quiero preguntar: ¿te estás esforzando para que tu hogar sea un recipiente de la gloria de Dios? ¿Estás poniendo tu fe personal en el Señor y que esa fe sea parte de la fe de toda tu familia? Porque no importa si sos el papá, si sos la mamá del hogar, no importa si sos el hijo, la hija, el nieto, el sobrino, no importa nada de eso. ¿Qué rol tengas en tu casa? Tu fe hace la diferencia para que Dios deposite su gloria en tu hogar, para que Dios haga una obra poderosa en tu vida y con tu familia. Lo mismo que sucedió con este niño puede suceder con cada uno de nosotros. Seguramente Dios no tiene planeado hoy día mostrarnos muchas resurrecciones más como lo hizo en otros tiempos, pero la vida que tenemos en Cristo es la vida que Jesús nos da, una vida eterna. Y Él nos dijo que es abundante, que nos lleva a nuestro tercer punto. Si vimos que la familia es un instrumento para la gloria de Dios y la familia es un recipiente de la gloria de Dios, nuestro tercer punto es: nuestras familias son también parte de la familia de Dios. Luego de la muerte y resurrección del hijo de la vida se produjo el paso real de la muerte a la vida, no solamente de ese niño que había muerto, sino de su madre, que había visto por primera vez con sus ojos la obra de Dios. Por más que ella la había visto en una multiplicación, recién ahí fueron abiertos sus ojos. Esto mismo sucede con cada uno de nosotros, o puede suceder al menos. Dios nos manda a cuidar nuestras familias. De esto realmente el pastor Federico también ya nos habló en mensajes pasados. Pero ahora el llamado es ver la familia que tenemos en Dios, nuestra familia espiritual. Y la Biblia le da mucho énfasis a esta familia que conformamos nosotros como iglesia, como parte de la familia de Dios. Jesús habló en Lucas 2, o mejor dicho, una historia del Señor Jesús. Cuando era niño aún, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, ya que Jesús se había perdido: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Jesús tenía bien claro en dónde tenía que estar, en los negocios de su Padre. En Lucas 12 leemos que Jesús enseña: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En Mateo 19, palabras del Señor Jesús también dice así: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y un pasaje más, que están también en Mateo 12. Le dijo uno a Jesús: he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús no está destruyendo ni quitando el valor a nuestras familias terrenales, sino que realmente la pone en la perspectiva correcta. La familia principal a la que pertenecemos es la familia de Dios. Y esta es una familia en la cual deberíamos invertir muchos de nuestros esfuerzos. De esta familia también forma parte nuestros seres queridos. Nuestra propia familia forma parte de la familia celestial. Y esto es un gran privilegio. En 1 Juan leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Para terminar, nuestras familias terrenales en algún momento van a desaparecer. Algún día van a terminar estos vínculos que tenemos acá entre nosotros. Pero aquellos que hayamos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos la convicción de una eternidad con nuestra familia celestial, en presencia misma de nuestro Dios Padre, y con todos aquellos que a lo largo de la historia han puesto sus vidas en manos de Dios. ¿A quién vamos a encontrar cuando partamos a su presencia? Puede que muchos de nosotros encontremos a algún ser querido, nuestros padres, nuestros abuelos, que pusieron también su fe en el Señor. Esto es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Dios no menosprecia la familia terrenal, sino que nos mueve a poner la mirada en alcanzar la familia celestial, de la cual cada uno de los que estamos aquí, cada miembro de nuestra familia terrenal puede formar parte. Así que ese es el desafío, ese es el llamado en esta noche. Quiero invitarte ahora a inclinar tu cabeza un momento y terminar con una oración. Y si en esta tarde, en esta noche, el Señor te está hablando y te está diciendo que es necesario que pongas tu familia a disposición de su obra, que es tiempo de que abras las puertas de tu hogar para servirle. Si el Señor te está llamando para que formes parte de su familia celestial, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos habla, que nos enseña. Y ahora queremos hacer un compromiso contigo, de presentar nuestras familias en ofrenda de adoración a tu servicio. Te pedimos perdón porque muchas veces vimos nuestras familias como algo que nos pertenece a nosotros, que es algo que nos pertenece y que no es tuyo. Te pedimos perdón por haberlo visto así. Y ahora entendemos que tanto nosotros como nuestras familias te pertenecemos, y como hogares queremos servir. Te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas familiares, que haya paz y gozo en nuestras casas, que podamos ser instrumentos para tu gloria.
que podamos ser recipientes de tu presencia y que cada miembro de nuestra familia también sea parte de nuestra familia celestial. Te damos gracias por amarnos y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Señor nos bendiga. Alguno habrá de pensar, ¿por qué que el Señor me pide esto que en realidad yo trabajé para tener? En el fondo existe esta actitud en muchos. Pero pensemos lo siguiente, hermanos. ¿Quién te da la capacidad de trabajar? La fuerza, la salud, el talento. Eso viene de Dios.